Pero eso está relacionado con error alfa y error beta. ¿Eso qué es? ¿Qué se acuerda? ¿Qué es el error beta? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué es error beta? Santiago, ¿usted se acuerda más? Nada. El error beta es cuando decimos que no hay diferencias estadísticas entre dos grupos, pero efectivamente las hay. ¿Y por qué no las detectamos? Porque la prueba estadística no tiene la suficiente potencia. ¿Y por qué no tiene la suficiente potencia? Porque influyen menos individuos de los que necesitamos. Pues por eso es clave el tamaño de la muestra. Para evitar error beta. Es decir, que usted diga, no hay diferencias entre los grupos que esté comparando cuando en realidad las hay. Entonces, ¿qué error alfa? Ya que le refrescó la memoria. ¿Cómo al revés, Mario? Si hay cuando no hay. O sea, decimos, hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, pero esas diferencias son clínicamente relevantes. Por ejemplo, vamos a mirar cómo cambia la presión arterial, mejor la glucosa. ¿Cómo cambia la glucosa desde que usted está en el primer semestre a cuando está en el octavo semestre? Si hay cambios significativos en los niveles de glucosa en la medida en la que usted va avanzando en su carrera. Listo, digamos que cuando va avanzando, la hipótesis cuando va avanzando, usted puede ser más sedentario, tiene que estudiar más tiempo, trasnochar más, entonces sus niveles de glucosa se pueden incrementar. Y encontramos una diferencia de 2 miligramos por decilitro. Es decir, hay diferencias estadísticamente significativas entre el punto cuando usted ingresa a estudiar y cuando ha alcanzado el octavo semestre, de 2 miligramos por decilitro. Esas diferencias son estadísticamente significativas, pero son clínicamente relevantes. No, 2 miligramos por decilitro no son clínicamente relevantes. De hecho, eso puede ser incluso variabilidad intraindividual, ya que aquí tenemos error de tipo alto. ¿Por qué detectamos la diferencia tan pequeñita? Porque incluso muchísima gente. ¿Sí? Desde las 5:40. Entonces, por eso hay que hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Bueno, entonces tenemos en cuenta la potencia, por un lado. Por otro lado, ¿qué tenemos en cuenta? Vamos a ver cuál es el mínimo número de individuos que necesitamos. Es que nosotros no nos dieron batería. Nosotros no. No nos dieron tarea. El 0,05. Pues yo no tengo piedra. Listo. Necesitamos el 0,05. Es que yo creo que es lo básico. ¿Qué más? Lo básico. Necesitamos el tamaño de la población. ¿Qué necesitamos el tamaño de la población? ¿Y qué más necesitamos? Y necesitamos la frecuencia esperada del evento, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? En el caso que vamos a detectar una prevalencia, por ejemplo, necesitamos la frecuencia esperada del evento. Si la frecuencia esperada del evento es alta, necesitamos menos gente y más gente. Menos gente. ¿Sí o qué? Y si la frecuencia esperada del evento es pequeña, necesitamos menos gente. Más gente. O sea que en el caso que sea una prevalencia necesitamos frecuencia esperada.
pero supongamos que no es una prevalencia, sino que es como el ejemplo que les puse ahorita, una variable cuantitativa, como los niveles de glucosa. Entonces ahí no necesitamos frecuencia esperada del evento, sino que necesitamos variabilidad esperada, o sea, desviación estándar esperada. O sea, la desviación estándar esperada. Si la variabilidad es muy alta, usted necesita menos gente, ¿no? Si la variabilidad de los niveles de glucosa es muy alta, usted necesita menos gente, más gente. Más gente. Más gente. Y si la variabilidad es muy pequeña, menos gente. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta la variabilidad esperada de ellos. Listo. Con estos datos, utilizamos un software, hay muchos software, pero usted le introduce estos datos a un software y el software le va a decir, vea, a una población de 800 estudiantes de microbiología y una prevalencia esperada del 50%, usted necesita 60 estudiantes. ¿Listo? Le dice cuántos necesitamos introduciendo estos datos a este software. Entonces, bueno, necesitamos 70. Usted va a describir ese proceso. En esta fase es la muestra o el cálculo de la muestra. Y luego viene el muestreo. Entonces, de 800 estudiantes que tenemos, ¿cómo hacemos para elegir los 70 que necesitamos? Entonces, nos hacemos aquí la administración. Y los primeros 70 que lleguen son aquellos que vamos a incluir. No, dice Luz y dice María que no, ¿por qué no? Porque de pronto los estudiantes que se acerquen a las características que nosotros para realizar el estudio. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de lo que ustedes decían de glucosa y queremos, no sé, evaluar si qué tan para poder tener, pues, como diría, un deportista de alto rendimiento que haga un estudio, como dice, pues la debe, supongo que la debe muy bien. Uno debería de buscar de pronto en poblaciones que sean más susceptibles a ese tipo de condiciones. Cuando decida ese tipo de condición es a tener la glucosa alta. Sí, por ejemplo, que tenga peso alto, que no haga ejercicio, que en las noches que se estrese mucho. Listo, Luz, ese es bueno, muy bien, muy bien. Ese es un dato muy bacano que nos hace pensar en otra cosa. Entonces, te voy a cambiar el ejemplo. Listo. Suponga que usted quiere dar cuenta de la prevalencia de VIH. En el Parque de Río, no el Parque de Río, en esta limitación espacial, en el Parque de Río, voy a dar cuenta de la prevalencia del VIH. ¿Cuál es la prevalencia del VIH en el Parque de Río? Listo. Entonces llegue con una mesita ahí en la estación Parque de Río. ¿Sí? O en la estación Parque de Río, en la estación San Antonio, claro, digamos que se ubique por ahí. ¿Cierto? ¿A quiénes le va a hacer la prueba del VIH? Pone la mesita ahí. A los primeros que le lleguen, necesita 100 personas. Digamos que el cálculo del tamaño de la muestra le dio 100. Entonces, ya haría la prueba del VIH. A las primeras 100 personas que le lleguen. Según el razonamiento de Luz, no, porque ahí se baja mucho estudiante que hace transporte entre una estación y otra, o que va a poder integrar, que no sirve, ¿sí? O se baja mucho comerciante de ahí del hueco y no nos sirve que sea comerciante. No sirven personas que sean más susceptibles a tener la infección por VIH. Por ejemplo, trabajadoras sexuales que estén en ese sector. Ese es el razonamiento que Luz nos dijo ahorita. ¿Sí o qué, Luz? Más o menos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. No, Maya está en desacuerdo. ¿Por qué Maya? Pero por lo general, yo creo que es porque no es una estudio aleatoria. Entonces, no es una muestra aleatoria. Entonces, usted no hace. Pues, o sea, si usted coge eso, puede estar sesgado, como lo que dice Luz. Si yo cojo un montón de deportistas, pues me van a salir
bueno, como van a salir malos. Entonces, como escoger aleatoriamente para que no sea juzgado. Exactamente. ¿Sí? O sea, si yo selecciono trabajadoras sexuales para dar cuenta de la prevalencia del VIH en el Parque del Río, ¿estaría dando cuenta de la prevalencia del VIH en el Parque del Río? No, estaría dando cuenta de la prevalencia del VIH en trabajadoras sexuales, porque, o sea, estaría sobreestimando la prevalencia. Entonces ahí tengan presente esto, yo no puedo ni sobreestimar el evento ni subestimarlo, ¿cierto? Si elijo un grupo con características muy específicas, como lo describía Luz, podría sobreestimar el evento o podría subestimarlo, y antes de eso es lo que tenemos que evitar con el muestreo. Entonces acá vienen también criterios de inclusión y criterios de exclusión. Entonces, bueno, primero vamos con el muestreo. ¿Listo? Que era lo que estábamos hablando. Entonces, muestreo. Entonces, no me puedo hacer me hago las mesitas, ¿sí o no? Otra vez, me hago las mesitas, ¿sí o no? Luz dice que sí, María dice que no. Luz, ¿por qué sí? Me hago las mesitas y los primeros 70 que me lleguen. Ah, no me ocurre. No, ¿por qué no? Porque si estamos hablando del bloque 5, pues generalmente los únicos que van a ser profesores son de la escuela completa o estudiantes de SAC. No te entendí la respuesta. Decime otra vez, ¿por qué no? Creo que el estudio lo estoy haciendo para la universidad en general. No, para son nuestros estudiantes de la Escuela de Microbiología, que hoy es prevalente el sistema metabólico, de los 800 necesito 70, y el ejemplo es, me hago las mesitas hasta los primeros 70 que llevo. Yo digo que sí, porque la probabilidad de que pase la mayoría de los estudiantes por esos estudios, pues recurran por esos pacientes es más alta. Sí. Porque, por ejemplo, acá hacen los salones y los laboratorios. Sí. Listo. Entonces, Luz dice que sí, porque por ahí circula mucho estudiante de microbiología. Que María dice que no, ¿por qué no? Porque simplemente es como una pequeña porción de todo lo que es la universidad. Pues, o sea, Pero no es la universidad, acuérdate. pero sí de la escuela, De o la sea, escuela. de donde pueden estar los estudiantes ahí se mantendrán los mismos 7 de siempre. Y son muy poquitas escuelas, entonces como que 800 personas es un número representativo. No es representativo. Entonces explicarnos, María, qué es eso de representativo. Pues que sea una porción, un N, que sí pueda hacer como que lo que se encuentra en el N, sí sea el comportamiento de las personas. Sí. O sea, tiene que ser una muestra lo más similar posible a la población, ¿cierto? Entonces, en las mesitas mantienen estudiantes del octavo o del noveno semestre. No, ¿por qué no? Porque están en práctica. O sea que mi estudio sería representativo de toda la escuela de microbiología. No, dejaría por fuera noveno y décimo más bien, ¿cierto? Que son aquellos que ya están en práctica. Entonces tendría que tomar estudiantes que representen cada semestre. Entonces, vamos a poner un ejemplo. En el primer semestre entran más o menos 50, ¿sí? Cuando uno presenta el examen de admisión, los cupos son como 50 o 40, no me acuerdo. ¿Son 50? Por carreras. Por carrera. Pues, entra un grupo pequeño por niña y entra un poquito más grande por el nivel. Bueno, pero son como 50 por MIB, supongamos Sí. 50, ¿sí? Entonces, semestre 1 hay 50 estudiantes. En el 2, más o menos, ¿pasan estos mismos 50? No, ¿por qué no? Algunos se salen. Y hay otros que cancelan o pierden, ¿sí o qué?
Entonces, en el semestre 2, digamos que hay cuánto. Pero es que. Pero los caminos se pierden. Sí, eso no. Entonces, ¿qué? Les ponemos que 40, 45. Y en el semestre 3, ahí sí que, más, menos, Digo, si de pronto iba a o sea, ¿cuánto? 40. esta clase es de 3 horas. Y en el semestre No dijo nada. 8. Más o menos. ¿Qué? 40. O más. Porque hay perdido un montón. ¿Sí o qué? Entonces, pongámoslo. 100. No tampoco. No. Pongámosle 70. Pues, pero ahí por el ejemplo. Es lo que hace difícil para la matemática, pero bueno. Entonces, supongamos que esto, ¿cuánto representa 50 de 800? Hagan ahí el porcentaje. 50 de 800, ¿cuánto es? 6.25 y 45, 6.3% y 45. 5.6 y 70. 8.8%. Entonces, eso es lo que aporta cada semestre al total de la población. ¿Qué tenemos que hacer para la muestra? Nosotros necesitamos, ya sabemos que necesitamos 70 de la muestra. ¿Sí o qué? ¿Qué les ocurre, Luz? ¿Qué tendríamos que hacer para la muestra? ¿Cuántos vamos a incluir? Si nuestro tamaño de la muestra son 70, ¿cuántos incluirías del semestre 1? El 6% de 70. ¿De cuánto es? El 6% de 70. Cuatro personas. ¿Está claro el proceso? ¿Sí o qué? O sea, tenemos que conservar en la muestra la misma proporción de individuos que aporta cada semestre al total de la población. Entonces, si el semestre 1 aporta el 6% al total de la población, el semestre 1 tendrá que aportar el 6% al tamaño de muestra. ¿Está claro eso? ¿Me lo puede volver a explicar? Sí. Entonces, tenemos que 700 estudiantes, 800 estudiantes de la Escuela de Microbiología. En el semestre 1 hay 50 estudiantes. ¿Sí o qué? Sacamos el porcentaje para ver ese 50, qué proporción representa el total de la población. Y vimos que representa el 6.3%. Ahora hicimos un cálculo del tamaño de la muestra previamente a esta distribución por semestre. Y ese cálculo del tamaño de la muestra nos dijo que nosotros necesitábamos 70 estudiantes de la Escuela de Microbiología. Pero necesitamos que nuestra muestra sea representativa de todos los semestres. Entonces, lo que voy a hacer es conservar en mi muestra la misma proporción de individuos que aporta cada semestre al total de la población. Entonces, si en la población el semestre 1 aporta el 6.3%, en la muestra ¿cuánto debe aportar? El 6.3%. ¿Y cuánto es el 6.3%? De 70, una compañera nos dijo que era 4. O sea que el primer semestre voy a seleccionar 4 individuos.
¿Entendiste? Sí. Listo. Eso es un muestreo estratificado con asignación proporcional. ¿Qué es lo estratificado? Que dividimos nuestra población en estratos. O sea, cada semestre es un estrato. Y la asignación proporcional es que se conserva la muestra la misma proporción de individuos que aporta cada estrato al total de la población. Eso porque eran 70. ¿Por qué era 70? Ustedes dijo que 70 y la calculáramos del 6%, ¿cierto? Sí, ¿por qué era 70? Porque supusimos que ese era el tamaño de la muestra. ¿Te acuerdas que tenemos 800 estudiantes de la escuela de microbiología? Metimos estos datos a un software y el software nos dijo, de 800 que hay, usted necesita 70. ¿Entendiste? Sí. Desde ahí viene el 70. Profe, entonces, desde la muestra se dividió los semestres y cada semestre representa como un porcentaje de la muestra total, Sí. pero tiene un porcentaje diferente por semestre o es el mismo porcentaje. No, es diferente dependiendo de cuántos estudiantes hayan en cada semestre. Sí, okay. Si el número de estudiantes va variando, pues ese porcentaje también va variando, ¿cierto? Estamos claros hasta ahí. Pero esa no es la única forma de hacer un muestreo. También puede ser un muestreo aleatorio simple. ¿Qué es un muestreo aleatorio simple? Que yo tengo en una lista todos los estudiantes de la escuela de microbiología. Voy a dar a la dirección y digo, denme la lista de todos los estudiantes de la escuela de microbiología. Y luego le digo a Excel, de esta lista de 800 estudiantes, seleccionen aleatoriamente 70. Eso se llama un muestreo aleatorio simple. ¿Listo? ¿Qué problema tiene? Que si el fenómeno que yo quiero medir varía por semestre, pues entonces voy a tener unos semestres más sobre representados que otros. ¿Sí o qué? Y ahí tendría que hacer este muestreo. Pero si yo espero que aquello que vaya a medir no varía en el semestre, pues no es necesario hacer esa asignación proporcional que acabé de hacer. Claro, ¿sí o qué? Sí, sí. Criterios de inclusión. Y esto ya tenemos. Cálculo del tamaño de la muestra. Mínimo número de individuos a incluir. Eso no es caprichoso. O sea, no es yo voy a escoger 30, yo voy a escoger 25, yo voy a escoger 17. Eso no es caprichoso. Eso es con un cálculo del tamaño de la muestra. Muestreo tampoco es caprichoso. Es que para yo tener una muestra representativa, la selección de las unidades de observación tiene que ser aleatoria. Y ahora vamos con criterios de inclusión y exclusión. Criterios de inclusión es qué características tiene que tener un individuo para que sea parte del ¿Exclusión? Inclusión. Criterios de exclusión. Es qué características de esos individuos que seleccioné previamente me pueden generar un sesgo y por lo tanto yo los hago. ¿Listo? Entonces, criterios de inclusión para el estudio que estamos haciendo. Den un ejemplo. Pues, que sea estudiante de microbiología, mayor de 18 años, ¿sí o qué? Porque para firmar el consentimiento informado tiene que hacerlo él. Si es menor de 18 años, hay que hacer un procedimiento que se llama asentimiento informado, y es, lo firma el menor, pero además lo tienen que firmar los padres. Entonces no nos sirve si es menor. Entonces, criterio de inclusión, estudiante de la escuela de microbiología, mayor de 18 años. ¿Qué más?
de pregrado, ¿sí? Porque uno no sirve en los de posgrado. Yo puedo ser estudiante de la escuela, pero de posgrado. No, mis no son los de pregrado. ¿Listo? Criterios de exclusión. ¿Qué dirían? ¿Qué se le ocurre? Nada. Quería tomar medicamento. Quería tomar medicamento. Santiago, diga algo, hermano. Puede ser que tome un medicamento. Muy bien. ¿Sí o qué? Que tome medicamentos ¿qué? Antihipertensivos, cualquier cosa. ¿Sí o qué? Que no haya guardado el ayuno. Yo a medir el síndrome metabólico. Y si no guardo el ayuno, bueno, no me sirve nada de datos del glucosa. Entonces, ¿a quién se aplican los criterios de exclusión? A quienes ya pasaron los de inclusión. Pilas que es un error muy común. Y es que enuncian los criterios de exclusión como si fueran lo contrario de los criterios de inclusión. Y eso es un error. Los criterios de exclusión se aplican a quienes ya pasaron los de inclusión. Voy a poner un ejemplo con usted, es simplemente ilustrativo, no es para que se sientan heridos. Entonces, voy a leer, prevalencia de miopía y astigmatismo. Prevalencia de miopía y astigmatismo en los estudiantes de este salón. Criterios de inclusión, que sea estudiante de la Escuela de Microbiología matriculado en el curso de construcción de trabajo de grado 1 los miércoles a las 7 de la mañana. ¿Sí o qué? Criterio de exclusión de los que hay aquí que tengan gafas, o sea, excluiría a los que tengan gafas, porque ya tienen un diagnóstico previo de miopía o astigmatismo o alguna enfermedad en los ojos. ¿Sí o qué? Entonces, los voy a excluir, pero voy a excluir a los que estén afuera de este salón. No, se los aplicaré a los que ya estén acá, ¿sí? O sea, a quien ya pasó el criterio de inclusión, que es muy común. Entonces, otra vez, suponga que voy a hacer prevalencia de cáncer en la próstata. Criterio de exclusión, que sea hombre. Criterio de exclusión, que sea mujer. Es muy común encontrar eso, ¿cierto? Que se aplica el criterio de exclusión como si fuera lo contrario al de inclusión. Por eso me detuve ahí, porque, insisto, es un error muy común. Uno lo encuentra hasta en publicaciones, en estudiantes de maestría y doctorado. De hecho, ahorita estamos escribiendo un artículo de una estudiante de doctorado y lo hizo así. Criterios de exclusión puso lo contrario a los de inclusión, y eso está mal, es un error. Los criterios de exclusión se aplican, insisto, a quienes ya pasaron los de inclusión, pero que me pueden generar un sesgo, y por esa razón lo saco. Por eso también digamos, si quieres mirar todos los estudiantes, entonces sacan los que tienen abajo, pero si quieres mirar Pero es que ya están diagnosticados, ¿sí o qué? pero de igual modo, pero si se quiere mirar esto del salón, Yo creo que era que todo el salón, entonces usted también incluye los estudiantes. a los que ya tienen el diagnóstico. Sí, usted quiere mirar la prevalencia. Podría ser, sí, yo creo que tenés razón, ¿cierto? En el ejemplo que puse, yo creo que tenés razón. ¿Sí? Porque yo no sé quién tiene miopía, quién tiene astigmatismo, quién tiene otra cosa. ¿Sí?
¿Quedó claro esto? ¿Súper claro? Sí. En los estudios cualitativos. En los estudios cualitativos interesa hacer un cálculo del tamaño de la muestra. De esto opino, claro, un estudio cualitativo. Bueno, y en general, que ya todos tenemos la teoría de cómo se hacen los estudios cual y los cuántos. Interesa tener un cálculo del tamaño de la muestra. Ustedes dicen que sí, María dice que no, porque ella es que sí. Porque igual necesito saber si lo que estoy analizando es representativo para el sujeto de estudio, ¿no? Si es representativo, supongamos, nosotros lo vamos a hacer en estudiantes universitarios, ¿cierto? O sea que necesitamos muchos estudiantes para poder hacerlo representativo de toda la universidad. No, necesitamos poquitos. ¿Cuántos son poquitos? Dime un número cualquiera. 100. 100. ¿Qué dice María? Profe, pues porque aquí no se trata de extrapolar, entonces no se va a hacer ningún análisis estadístico ni nada. Entonces, primero, nosotros no hacemos cálculo del tamaño de la muestra teniendo en cuenta estadística. O sea, no hacemos frecuencia esperada del evento, de que está la esperada, porque no tenemos estos datos. ¿Sí o qué? No, a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Qué es lo que vamos a buscar en la población de interés? ¿Cuál es nuestro fenómeno de estudio? ¿Cómo así? Sí. Nuestro fenómeno de estudio es la prevalencia, la prevalencia, los niveles de glucosa en este ejemplo, ¿cierto? En nuestro caso, ¿cuál es nuestro fenómeno de estudio? Pues, por ejemplo, sería lo de Sí, ahí lo de las representaciones sociales. ¿Sí o qué? Pues a nosotros nos interesa algo. ¿Qué es ese algo que nos interesa? Las representaciones sociales sobre la donación de sangre. Entonces miren que es un concepto amplio, abstracto. Yo puedo hacer cálculo del tamaño de la muestra para representaciones sociales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace el muestreo de la muestra? Ahí se llama muestreo teórico. Bien, yo voy a seleccionar personas de la universidad lo más distintas posibles, hasta llegar a algo que se llama la saturación. Por intuición, ¿qué es saturación? Unificar el término de filmar ahí. ¿Cierto? Pues digo que por intuición, El porque término. supongo que no lo han Hay que visto antes. definirlo. Unificar. Pero si ya lo vieron antes, No escribir en sí, la no, por conclusión. intuición, que es Human saturación. Rain, neumonía, TIC, sino en la Exactamente. justificación O sea, FP. vamos a hacer entrevistas ¿Sí me entiendes? hasta qué momento, Unificar el hasta término. que la información se haga Sí. monótona, redundante y no emerja nada nuevo. Eso se llama saturación de categoría. Si incluimos personas muy parecidas, ¿ustedes qué anticipan? Que la saturación se va a alcanzar muy rápido, ¿cierto? Si incluimos personas muy parecidas, la información se va a hacer monótona y redundante muy rápido. O sea, con muy poquitos individuos. Pero si incluimos personas muy distintas, eso se llama muestreo por máxima variación. Y cuando me refiero a muy distintas, muy distintas por semestre. O sea, vamos a incluir personas que apenas están en el primero, pero también personas que ya están por ahí en el octavo, noveno, ¿cierto? Personas de estrato socioeconómico bajo, pero también personas de estrato alto. Personas de ciencias de la salud, pero también de artes e ingeniería. Si incluimos personas muy distintas,
¿Qué esperan? ¿Que la saturación se alcance rápido o que se demore un poquito más? Que se demore un poquito más. Entonces, por eso hay que hacer muestreo teórico por máxima variación. Incluir personas lo más distintas posibles para llegar a una saturación no con poquitos individuos, sino con más. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos? Así, ya teniendo en cuenta esto que hablamos. 100 es mucho. Yo diría que eso se alcanza por ahí entre 25 y 30 personas, ¿cierto? Y eso que 25 o 30 son bastante para un estudio cualitativo. Entonces, un estudio cualitativo, el tamaño de la muestra no es tan importante. Lo más importante es la saturación de las categorías. ¿Quedó claro cómo es el muestreo en el cual? ¿Listo? Bueno. Criterios de inclusión y exclusión se aplican igual. Ya tenemos sujetos de estudio. Bueno, entonces por acá vamos a ver un gráfico. ¿Qué es un sesgo? Ya sabemos que es un sesgo. ¿Qué es un sesgo? Bueno, si no es por teoría, entonces por intuición. ¿Qué es un sesgo? Son variables que pueden alterar la representatividad de los resultados esperados. Es un error sistemático, ¿cierto? Entonces, un error sistemático. Si aquí ponemos la representatividad, y acá ponemos los sesgos, y esto es de menos a más, y acá igual, de menos a más. ¿En qué posición en este gráfico ubicaría un estudio que tiene cálculo del tamaño de la muestra y selección aleatoria? ¿En qué posición en este gráfico lo ubicamos? ¿En la mitad? ¿En la parte superior izquierda? ¿En la parte superior derecha? Santiago, ¿usted no se lo ubica? En la parte, sí, arriba de la izquierda. ¿Dónde? En la superior izquierda. En la parte superior izquierda, acá. Sí. Sí, acá está ubicado un estudio que tiene cálculo del tamaño de la muestra y dirección aleatoria, es decir, tiene mucha representatividad y tiene poquito sesgo. Pero no en todos los estudios se puede hacer eso, ¿cierto? Ese es el escenario ideal. Pero hay estudios en los que no podemos hacer eso. Hacemos cálculo del tamaño de la muestra para evitar error tipo B. Pero no fue posible hacer una selección aleatoria. Entonces, ¿en dónde ubicamos este estudio? En la mitad, ¿sí o qué? Por acá. Aumentan los sesgos y baja la representatividad. Pero si no tenemos ninguno de los dos, porque también hay estudios que se pueden hacer así. Baja la representatividad y aumenta los sesgos. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos con, insisto, o sea, ¿por qué se experimenta? Pues porque no siempre se hace el escenario ideal. Y estos estudios también se hacen. No sirven para nada. No. Representan solamente el grupito en el que es la observación. Si yo voy a decir prevalencia de monoxida de aximatina en este grupo, el resultado no sirve para nada. No sirve para ese grupo. ¿Listo?
Bueno, ahora vamos con técnicas de recolección de información. Ustedes también ponen los subtítulos. Así la metodología por subtítulos. Técnicas de recolección de información. Sigamos con el ejemplo, prevalencia. Entonces, el no de nuestra ley nuclear, sino no de síndrome metabólico. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo vamos a recolectar la información? ¿Ah? Entrevista. ¿Por qué entrevista? ¿Qué es una entrevista inglesa? O sea que nosotros vamos a ver encuesta, ¿sí o qué? Entonces hay que diferenciar una encuesta de una entrevista. En una encuesta yo tengo preguntas preestablecidas con opciones de respuesta preestablecidas. En una entrevista, la entrevista usualmente es semiestructurada, que es el instrumento de recolección de información de la investigación cualitativa. Entrevistas semiestructuradas. ¿Qué es lo semiestructurado? Es que tengo preguntas preestablecidas, o sea, unas preguntas con un guión de entrevista sobre más o menos los temas que yo voy a abordar. Pero las preguntas preestablecidas se enriquecen con preguntas espontáneas, dependiendo del flujo de la conversación. Y con unas personas profundizaré en los temas, porque lo que la persona me respondió me dio para profundizar en el tema. Con otras personas ese tema no lo abordaré. Entonces, instrumento de recolección de información de la investigación cualitativa en entrevistas semiestructuradas, pero también la observación y también los diarios de campo. Eso va, tres técnicas de recolección de información de la investigación cualitativa. Entrevistas semiestructuradas casi siempre, la observación y los diarios de campo. Ahora sí, para el cual. Entonces vamos a aplicar una encuesta. Listo. ¿Qué vamos a preguntar en una encuesta en inglés? Entonces, encuesta. Listo. Entonces la encuesta tiene características sociodemográficas. ¿Cuántas preguntas vamos a hacer sobre eso? Supongamos que vamos a hacer 7 preguntas. Que tendrán 7 preguntas. Listo, además de lo sociodemográfico, el estrato, el sexo, la edad, ¿qué más preguntarías? Si realiza ejercicio. Entonces, preguntas sobre actividad física. Hay una encuesta que ya está validada que se llama EPIPAC. Que esa encuesta la diseñó la Organización Mundial de la Salud para evaluar actividad física. Y clasifican las personas de sedentarios o activos físicamente. Entonces acá tenemos que decir que esta encuesta que estamos aplicando fue tomada de la OMS, que es una encuesta que ha sido aplicada en múltiples países y ponemos la referencia.
también cómo se puntúa esa encuesta, es decir, a partir de qué nivel se dice que una persona es sedentaria y la puntuación. Listo. ¿Por qué les mostré esto? Porque acá, en las preguntas sociodemográficas tenemos que decir que cuando yo pregunto por el sexo, que es una encuesta validada, cuando pregunto por la edad, tengo que hacer esa aclaración, ¿no? Porque son preguntas muy sencillas. Entonces uno dirá, bueno, voy a evaluar la edad, el estrato, ahí no necesito mayor fuente de información, pero si es que igual, con 7 preguntas, voy a evaluar aspectos sociodemográficos como esto, para la actividad física, ya no puedo ser tan olímpico en la definición. Para la actividad física, voy a utilizar el IPAC. Entonces ahí, bueno, esto es un instrumento que fue diseñado por la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, ya terminamos, nos vemos dentro de 8 días. Entonces, Lisa, está claro si voy a medir un constructo que es un instrumento que mide conceptos más complejos, como si es alguien sedentario o no, yo no puedo clasificar si alguien es sedentario o no con simplemente una pregunta. ¿Hace actividad física? Si no, vení. Si haces, tu nivel de actividad física si alcanza para que no sea sedentario, ¿sí o qué? Tabaquismo y alcoholismo. Consume alcohol. Con una sola pregunta yo no puedo saber o acceder si esa persona es alcohólica o quien se adicciona al tabaco. Una pregunta así no. Necesito número de cigarrillos que consume al día y cuántos consume a la semana, por decir cualquier cosa. ¿Listo? Cuando son conceptos de esas características necesitamos saber eso que yo estoy midiendo, quién lo ha medido antes y cómo lo ha medido. Listo, y pongo la referencia. Eso cuando es con encuestas, listo. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos en nuestro estudio? ¿Sería algo químico o no? Bueno, química clínica no. ¿Saben qué es el síndrome metabólico? Más o menos. ¿Qué es? Es la confluencia de diabetes, intolerancia a la glucosa, dislipidemia, hipertensión arterial y obesidad abdominal. Entonces, cuando uno cumple al menos 2 de esos factores, tiene síndrome metabólico. ¿Listo? Entonces yo te debería preguntar, ¿qué enfermedades? Es una forma es preguntando, pero ¿tiene más o menos sesgo? Más sesgo. Entonces yo no voy a preguntar, ¿usted tiene hipertensión arterial? Sino que se las voy a tomar. ¿Podría preguntar? Sí, pero podría tener más sesgo. En lugar de preguntarlo, para nuestro estudio lo vamos a medir, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir la glucosa. ¿Cómo la vamos a medir? Entonces necesito una encuesta, o también necesito pruebas bioquímicas. ¿Qué prueba bioquímica? La glucosa. Entonces, glucosa en sangre. ¿Cómo la voy a medir? ¿Qué técnica voy a utilizar? Bueno, sí, lo de entrar, bueno, una glucosa en ayuno. O la curva, ¿qué más? O un glucómetro, ¿o qué más? O la hemoglobina glicosilada, ¿sí o qué? Entonces, acá voy a poner cómo voy a medir.
Entonces, ¿cómo es el procedimiento? La técnica. ¿Y cuál es la sensibilidad o especificidad esperada de esa prueba de diagnóstico? ¿Listo? ¿Está claro eso? Listo. ¿Qué más necesito además de las pruebas bioquímicas? Las antropométricas, ¿sí o qué? Peso, talla, perímetro de cintura, entre la cara y hueso, las antropométricas. ¿Cómo las voy a tomar? Si utilizará una pesa de marca Samsung, electrónica, que no sé qué, no sé qué, calidad. ¿Está claro? Técnicas de recolección de información. ¿Sí o qué? Para lo cual entrevistas, para lo cual ni encuestas. Si la encuesta mide un concepto complejo, tengo que decir de dónde tomé esa encuesta. ¿Sí o qué? Si no, Yo tengo una duda. En la prueba bioquímica, entonces ahí se tenía como llevar un seguimiento a los pacientes. Pues porque si usted con tomarle la primera cereal a una persona un día, no significa que la persona vaya a tener intervención. sí, dependiendo de lo que usted vaya a medir, ¿sí o qué? Si lo que usted va a medir implica que la tome en varios momentos, por ejemplo, para el diagnóstico de hipertensión hay que hacer un seriado, ¿cierto? Entonces hay que hacer el seriado, ¿sí o qué? Pero si es, digamos, VIH, ¿cierto? O sea, una prueba y luego la confirmatoria, ya. ¿Sí o qué? ¿Listo? Ya me olvidó lo que estaba diciendo. Bueno, entonces iba con la encuesta, que si es un concepto complejo, entonces ya no me sirve simplemente decir preguntas, sociodemográficas, sino que ya voy a un instrumento diseñado por otra persona. Si eso no se ha medido o ha estudiado antes o no hay suficiente consenso sobre cuál es el mejor instrumento, ¿qué hago? ¿Cómo? Una nueva. Pero digo cómo la construí. Entonces hice una revisión de literatura. En la literatura identifiqué 20 artículos. De esos 20 artículos extraje todos los ítems similares y cito los 20 artículos que revisé. Y con esos 20 artículos eliminé los ítems que eran duplicados entre ellos. Y finalmente construí un instrumento de tantos ítems que tiene estas características. ¿Listo? Bueno, control de sesgo. Entonces, ¿qué es un sesgo? Un sesgo es un error sistemático. Entonces, pueden haber sesgos en los instrumentos de medición. Podrían haber sesgos en los instrumentos. Por ejemplo, si voy a tomar la presión arterial, ¿qué sesgo podría haber ahí en el instrumento? En la valvulita, que tenga la valvulita. Exactamente. Entonces, en los instrumentos, sesgos que no esté bien calibrado. Entonces, ¿cómo voy a controlar eso? Pues asegurando que esté calibrado. Pueden haber sesgos en el investigador o en la persona que recolecta la información. Sí, por ejemplo, con el mismo caso de la presión. ¿Usted sabe tomar la presión arterial mal? No.
o si sabe más o menos tiene una idea, pero es inexperta. ¿Cierto? En el investigador, entonces, si no sabe, tenemos que capacitarlo. ¿Cómo controlamos ese sesgo? Capacitándolo. O diciendo, vea, personas que tienen no sé cuánta experiencia. Y en los sujetos de estudio pueden haber sesgos. Por ejemplo, exacto, ¿yo qué es? Por ejemplo, al momento de aplicar la encuesta, ¿cierto? Digamos que, bueno, acá ejercicio, listo, ejercicio. ¿Qué es lo deseable? ¿Qué es lo deseable cuando vamos a hacer una pregunta por ejercicio físico? Que todo el mundo diga que sí, ¿cierto? Se llama sesgo de deseabilidad social. Entonces uno por pena dice, sí, ¿cuánto no? Yo hago todas las tardes, me salgo de trabajar, voy para el gimnasio y hago 2 horas de gimnasio. De hecho, se nota, ¿sí o qué? Entonces, sujetos de estudio, ahí está el sesgo de deseabilidad social, ¿cierto? Por ejemplo, o también de memoria, sesgos de memoria. En los últimos 6 meses, ¿usted ha consumido antibióticos? No, yo no sé, ¿cierto? O sea, es probable que sí, pero no me acuerdo. Si fue en los últimos 6 meses o fue en el último año, no me acuerdo, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer para controlar eso? De fatiga. Por ejemplo, se le aplica una encuesta y esa encuesta tiene 70 preguntas. De hecho, alguna vez ha respondido una encuesta que es larga. Entonces, las primeras preguntas, uno dice, bueno, vamos a hacer las juiciosas y responder las preguntas. Pasa a la siguiente página, bueno, dice, está larguita, pero avance. Pasa la otra, no, ya. Sí, o que a lo que sea para terminar. ¿Cierto? Entonces, eso es fatiga. ¿Listo? En la investigación, ¿cuál? No hablamos de sesgo, no que hablamos de criterios de rigor metodológico. Criterios de rigor metodológico. Credibilidad. Auditabilidad. Transferibilidad. Triangulación. Credibilidad es, para que tengan presente, a cada individuo no lo vamos a entrevistar solo una vez, sino que lo vamos a entrevistar por lo menos 2 veces. En la primera entrevista recolecto la información, la analizo. Y en la segunda le digo, Charlie, venga, esto que yo interpreté en la primera entrevista se corresponde con lo que usted me quiso decir. Usted me dice sí o no. Si me dice que sí, aquí estoy dando cuenta de credibilidad. Si me dice que no, también, pues porque yo hice una interpretación que no se corresponde con lo que Charlie me dijo. Entonces ella me va a guiar lo que en realidad quiso decir. Auditabilidad, entonces que yo haga devolución de mis resultados a los entrevistados para que ellos me confirmen mis interpretaciones. Auditabilidad, que no solamente va a estar Charlie, sino que va a estar otro investigador y que ese otro investigador puede auditar los resultados. ¿Sí o qué?
que si siguen el mismo procedimiento, llegarán a resultados similares. Transferibilidad. Entonces, ya acá no hablamos de generalización o extrapolación de resultados, sino que hablamos de transferibilidad. Es que voy a hacer una descripción tan detallada de los participantes que mis resultados puedan ser transferidos a participantes con características muy similares. Eso es transferibilidad. Y triangulación. Triangulación es teórica, metodológica e investigativa. Teórica, que cuando yo contraste mis resultados con la teoría sean consistentes con ellos. Metodológica, que yo no solamente tengo una técnica de recolección de información, que es la entrevista, sino que también tengo el diario de campo y la observación. O sea que cuando tengo distintos métodos de recolectar la información, los métodos me están diciendo cosas similares. Triangulación metodológica e investigativa entre las investigadoras. No solamente un investigador, sino que triangulo entre los investigadores para ver si mis resultados se aproximan a lo que me estaban contando los entrevistados. Listo. Plan de análisis lo vemos la otra clase. Claro, ¿sí o qué? Claro para el cual, claro para el cual. Ahora vamos con revisiones sistemáticas y mecánicas. Pensamos que ya no hemos terminado. Sí. No, acuérdense que desde el principio dijimos que íbamos a estudios cual y cuantía a este lado, y revisiones sistemáticas y mecánicas, y eso es muy fácil. Listo. Entonces, en las revisiones sistemáticas y los metaanálisis también está tipo de estudio. Y ahí decimos, será una revisión sistemática un metaanálisis. ¿De qué tipo de estudios? ¿Sí o qué? Porque acuérdense que pueden ser revisiones sistemáticas o metaanálisis de estudios de prevalencia, o de estudios de cambios y controles, o de estudios de pruebas diagnósticas. ¿Cierto? Siguiendo las fases de la guía Prisma. Entonces, pone de la guía Prisma y las referencias. ¿Cierto? ¿Qué es la guía Prisma? Es una guía base de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esto es Prefer, Report, Item, Systematic Review and Meta-Analysis. Una guía para hacer revisiones sistemáticas. Viene identificación. Las fases de esta guía son identificación. No, antes de eso. Pues parte de esta guía para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que es aquí? Población, intervención que puede ser intervención o exposición o prueba de índice, comparación y resultados. ¿Sí o qué? Entonces usted pone ahí, desagrega esos componentes de la pregunta. Luego viene la fase de identificación.
Acá usted va a hacer explícitas. ¿Cuáles fueron sus palabras clave? Combinación con booleanos. Bases de datos en las que buscó. Y ejemplo de la estrategia de búsqueda. De la estrategia de búsqueda que introdujo en cada base de datos. Esta fase es crítica para probar la reproducibilidad. ¿Qué es reproducibilidad? Listo. Entonces, que cuando yo como evaluador introduzca esta misma estrategia de búsqueda en las bases de datos que usted me dijo, obtenga los mismos resultados que usted me dijo que obtuvo. ¿Listo? Y también es clave para probar la exhaustividad. ¿Qué es la exhaustividad en una revisión sistemática? No es cuán profundo usted. Ahora combinación con booleanos. Exacto. O sea que no se le escape nada. ¿Cierto? O sea que las palabras clave que usted seleccionó son las palabras clave que dan cuenta de aquello que está estudiando y que no omitió incluir una palabra clave que era importante. Sí, sí es claro lo que acabo de decir. Sí. Pero acá es muy importante utilizar palabras homólogas o sinónimos. ¿Sí? Porque si yo te digo solo una palabrita, pues es posible que no esté abarcando con esa palabrita todo lo que hay en ese campo de investigación. Fase crítica para probar exhaustividad y reproducibilidad. ¿Sí? Identificación, bueno, ahora bien, tamización. En tamización enuncio mis criterios de inclusión. Criterios de inclusión para los artículos, ¿sí o qué? Entonces, estos criterios de inclusión deben estar relacionados con los componentes de la pregunta. Entonces, población, que sean estudios realizados en adolescentes. Listo, pues criterio de inclusión número 1. Estudios realizados en adolescentes. Criterio número 2, que sean estudios originales, porque no me sirven revisiones narrativas ni revisiones sistemáticas. Perdón, no me sirven revisiones narrativas, sino revisiones sistemáticas. 3, el idioma, que sean en inglés, español o portugués, porque pues, es lo que manejamos y eso. ¿Qué más? Que utilicen el field array y como prueba de referencia que utilicen la PCR o de cualquier cosa o que utilicen el cultivo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son mis componentes de la fiesta. ¿Listo? Identificación, tamización, elección.
Algunos separan eso, la anunciación de elección. En elección voy a aplicar criterios de exclusión. Acuérdense, los criterios de exclusión se aplican a quienes ya pasaron los de exclusión, pero que me pueden generar sesgo. Por ejemplo, el estudio no reporta el N o el tamaño de la muestra. Listo, hay inconsistencias en los datos. Listo. O sea que en un lado me dijo que eran 10 individuos y en otro lado me dijo que eran 17. No hay algo raro. ¿Listo? Bueno, les estaba diciendo que hay una guía Prisma, la anterior, antes del 2020, lo separaba. Identificación, tamización, elección, estaba separada. En la nueva, esto se unificó, creo que, o sea, el criterio de exclusión está en esta misma parte. Como usted lo quiera hacer, está bien. Listo. Lo otro importante que les iba a mencionar es los criterios de inclusión. Noten que uno puede identificar esto con la lectura del resumen. Título resumen. Uno de una vez identifica esos aspectos centrales. Si cumple o no cumple. Entonces, con la lectura de los títulos de los resúmenes de los artículos, podemos identificar esto. Mientras que los criterios de exclusión, miren que ya son asuntos más profundos, porque los criterios de inclusión se aplican con lectura del título resumen. Los criterios de exclusión se aplican en lectura del texto completo. ¿Listo? Y finalmente viene la fase de inclusión. En la fase de inclusión usted ya menciona qué variables va a extraer de los estudios. Por ejemplo, ¿qué variables va a extraer de los estudios que identifica? De su estudio. Lo de la epidemia, ¿cómo ponemos eso acá? Entonces, variables a extraer. 1. Valores de los triglicéridos. ¿Qué más? Triglicéridos. Tratamiento antirretroviral. ¿Qué más va a extraer? El tamaño de la muestra, ¿sí o qué? Tamaño de En la ese muestra. caso sería diagnóstico de Purpose. El país Esto del sería que tengo el enfermedad estudio. respiratoria. País. Pues yo no estoy bien de acuerdo. ¿Qué más va a extraer? El año. Sí. El año. ¿Qué más va a extraer? Además de los triglicéridos, nos interesa el colesterol HDL, el LDL. ¿Qué más? El periodo de seguimiento, o sea, desde que inició con la terapia antirretroviral hasta que se hizo la medición de los niveles de colesterol HDL, LDL, triglicéridos, colesterol total. Periodo de seguimiento. ¿Qué más? Yo también no
podría ser la Y eso es bien genética difícil de quitar. Para medir Yo creo que también los esto. niveles de pH, también como para medir Por eso cuando la les escribí aquí, genética. me gusta poner. la técnica que utilizaron para medir la eficacia del tratamiento antirretroviral, por ejemplo, que carga viral, ¿te recuerdas de eso? Carga viral. Precoz, ¿sí o qué? Acuérdense que todo esto es precoz. ¿Cierto? Listo, eso es un ejemplo, pues, tampoco es de trabajo criterios de inclusión. ¿Cierto? Las variables que voy a extraer de cada estudio. Luego, la evaluación de la reproducibilidad. ¿Cómo vamos a evaluar la reproducibilidad? Sí, sí, más o menos ahí lo tengo. Ah, sí, la cancelar. Entonces hay reproducibilidad en la búsqueda, ¿sí o qué? Esa no. Sí, porque se lo digo yo ya le pregunté a Luz. Reproducibilidad en la búsqueda. Pero también en la extracción de la información. Es decir, yo puedo enunciar que en un estudio los niveles de triglicéridos fueron de 170 miligramos por decilitro. Y les a decir que fueron de 260 miligramos por decilitro. Estamos en el mismo estudio, lo que yo me equivoqué, está viendo la información. Entonces, ¿qué anotaríamos ahí? Que la información se va a extraer de manera independiente, ¿cierto? Y que luego, o sea, la búsqueda y la extracción de la información se va a hacer por cada investigador de manera independiente. Si hay diferencias, ¿qué hacemos? Las resolvemos por consenso. O sea, entre los dos, y les ayudamos a leer el mismo estudio al final que está equivocado. Y si aún así no nos ponemos de acuerdo, entonces por referencia a un tercero. Listo, eso es lo que hay que poner ahí. Luego, la evaluación de la calidad metodológica. Evaluación de la calidad metodológica. Entonces, acuérdense que la reunión sistemática de un análisis, Santiago, no solamente reducen la información, la resumen, sino que también nos dicen cuál es la calidad de esa evidencia. ¿Sí o qué? Entonces, para eso hay varias vías. Ustedes van a consultar en una página que se llama Equator Network. ¿Cuál es la guía para evaluar la calidad de su tipo de estudio? Por ejemplo, para pruebas diagnósticas, entonces hay una guía que se llama la guía Quadras. Entonces, esa guía tiene, no sé, 10 ítems. Entonces, lo que uno hace es aplicarle esos 10 ítems a los artículos que está identificando para ver si tienen buena o mala calidad. Que para pruebas, para ensayos clínicos hay una guía que se llama la guía Consol. Entonces lo mismo, ¿cierto? Voy a consultar esa guía y voy a aplicarle esa guía a mis estudios para ver si tienen buena o no tienen buena calidad. ¿Listo?
Entonces, usted ahí describe cómo va a ser el proceso de aplicación de la guía. Voy a aplicar la guía cuadras, esta guía tiene 10 ítems, cada ítem evalúa esto, esto y esto, y esa es la referencia de la guía. O que esta guía consor, no sé qué. Y tienen que revisar la otra. Claro. Lo último es el análisis de la información de los referencias sistemáticas y los metanálisis. Pero el análisis de la información lo vamos a ver en la otra clase de la lectura. ¿Dudas? Ninguna. ¿Está claro todo? ¿Listo? Entonces ahora se van a ir a hacer para el estudio, la fase metodológica. Dentro de 8 días no vamos a hacer el plan de análisis. Dentro de 8 días ustedes me van a mostrar cómo están haciendo esta parte metodológica. O sea, no es que no vamos a venir. Pero acá vamos a continuar escribiendo sobre la parte metodológica. ¿Qué es marco teórico? Marco.